Buenos días, soy José Luis Martínez, estoy junto a mis compañeros, somos estudiantes de la Universidad Piloto de Colombia y nos acompaña el doctor César Vallejo Mejía, quien gentilmente nos ha cedido este espacio para hacer unas preguntas de actualidad económica. Él tiene amplios estudios en economía y además de eso ha realizado varios estudios en ciencias sociales. Así que buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muy complacido de estar con ustedes. Muchas gracias. Entonces, para empezar, tenemos una primera pregunta que es: teniendo en cuenta que el Banco de la República es independiente al gobierno en el manejo de su política monetaria, ¿cree usted que un modelo objetivo de inflación no debería tener otras herramientas para que no solamente la inflación fuera el principal objetivo del Banco de la República, sino también el fortalecimiento del crecimiento económico del país? Sí, efectivamente, el modelo de inflación objetivo pone la inflación como la principal meta o preocupación del banco, pero en realidad es porque está muy relacionada con otras metas muy importantes, como es el crecimiento, como es el bienestar de la gente, la defensa de la capacidad adquisitiva de la moneda, que es fundamental, de tal manera que a través de la política monetaria no solamente se impacta la inflación, sino controlando la inflación también se logra que las tasas de crecimiento en el tiempo puedan ser estables y que se logre atenuar los ciclos que tanto problema le generan a la economía y a la sociedad. De tal manera que para el banco no es solamente importante la inflación, sino también es importante el crecimiento, y a través del crecimiento es muy importante el empleo. Es decir, que es que al Banco de la República no le interesa el empleo, pues es no conocer exactamente cuál es, diríamos, la lógica de la política económica. A través del control de la inflación se puede contribuir a estabilizar una tasa de crecimiento, hacer que el crecimiento observado de la economía se parezca más, esté más cercano al crecimiento potencial, y de esa manera se esté aprovechando al máximo la posibilidad que tiene la economía de generar empleo. Entonces, perfectamente nos queda claro que el Banco de la República no solamente está interesado en controlar la inflación, sino que también está muy interesado en el fortalecimiento del crecimiento económico del país. Y del empleo. Mi nombre es Camilo Moreno y pues es un gusto estar acá entrevistándolo. Continuaré con la siguiente pregunta. En su opinión, la inestabilidad fiscal que se ha presentado en Colombia durante los últimos años, con permanentes reformas tributarias, ¿cree que afecta las decisiones de política monetaria que toma el Banco de la República para la economía colombiana? Esa es una pregunta que relaciona o que señala a la relación que hay entre la política monetaria y la política fiscal. El que haya reformas tributarias frecuentes no es una buena idea. No es una buena idea porque le quita, diríamos, certidumbre, hace que las reglas de juego no sean muy estables, y la estabilidad de las reglas de juego representa una condición muy importante para que la economía funcione. Por ejemplo, para la toma de decisiones de los empresarios, para las inversiones, para los ahorros que hace la gente, en fin. Entonces, no es bueno, primero te quiero decir, no es bueno que haya reformas tributarias frecuentes. Segundo, es necesario que el gobierno logre financiar sus gastos. Si no logra financiar sus gastos, si hace los gastos que no están financiados, aparece un fenómeno que sí afecta muchísimo, diríamos, la política monetaria, que es el déficit fiscal. Entonces, para que no haya déficit fiscal, a veces es necesario hacer reformas tributarias. Son malas cuando son frecuentes, pero cuando son necesarias hay que hacerlas. Lo que hay que tratar de hacer es que cuando se hagan las reformas, sean reformas suficientes. Si no se hace la reforma tributaria, pues ¿qué es lo que pasa? Que combatir, por ejemplo, los brotes inflacionarios va a recaer exclusivamente sobre la política monetaria y va a forzar a que la política monetaria haga un esfuerzo mayor del que
podría ser. Por ejemplo, que se tengan que subir las tasas de interés mucho más de lo que habría que hacerlo si el gasto público está balanceado, si está bien financiado. De manera que hay una relación muy fuerte entre las dos. Entonces, la dificultad sobre la política monetaria, más que de las reformas tributarias, procede del déficit fiscal. Las reformas tributarias muy frecuentes son inconvenientes, porque esas generan desconfianza en los inversionistas, y esa desconfianza sí tiene un efecto sobre los flujos de capital, ¿no es cierto?, a la economía. Pueden hacer aparecer una desfinanciación del déficit en cuenta corriente. El déficit en cuenta corriente significa que el país está gastando más de lo que le ingresa, y como gasta más tiene que ser financiado, y cuando ese gasto es externo, pues tiene que ser financiado por flujos de capital externos. Entonces, si no vienen esos flujos por desconfianza, entonces se le genera al país un serio problema de credibilidad, y puede poner en dificultades a las empresas que requieren divisas para funcionar. Si hay una reducción muy grande de los flujos de capital hacia el país, pues eso puede generar problemas, ¿no?, para la demanda normal de divisas. ¿Para qué se necesitan divisas? Para pagar la deuda externa, para pagar las importaciones, o para hacer inversiones también que los empresarios quieran hacer afuera. Ese es un poco, bueno, el tema es bastante complejo, creo, porque tiene como muchos ángulos desde donde mirarlo. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Jiménez. La pregunta a continuación será: ¿cuáles son los factores que requiere el Banco de la República para saber cuánto M1 ingresar a la economía y cómo logra el efecto de liquidez dentro del país? Y si esto tiene que ver con el crecimiento económico. De tal manera que además del M1, que es el dinero, el efectivo, más las cuentas corrientes, tú tienes el M2, que ya incluye cuentas de ahorro, y tienes el M3, que te incluye todos los depósitos, dijéramos, de los agentes económicos y eso. Y todo vale una multiplicación, todos los multiplicadores del dinero que te aumentan, dijéramos, lo que es la base monetaria. Hay modelos que determinan cuánto es el dinero, o el M1, como tú lo llamas, que está demandando la actividad económica del momento. Modelos. Y esos modelos los tiene el banco y determina. Además que el banco, a través del sistema financiero, le da a la economía la liquidez suficiente. Esa es una de las funciones del banco. El banco no tiene como función únicamente controlar la inflación. El banco tiene una función fundamental, que es proveer la liquidez que requiere la economía. Pero la pregunta tuya es clave. Bueno, ¿cómo hace el banco para saber cuánto es la liquidez? Te digo, lo hace a través de modelos, y los mismos sector financiero pues va viniendo al banco a pedir dinero, diríamos, a demandar dinero prestado, y ellos le ofrecen al banco, diríamos, contrapartes, le ofrecen respaldos, que son normalmente títulos del gobierno, y el banco les da efectivo para que puedan hacer sus operaciones, que son los famosos repos. Hay repos a un día y repos que son el mecanismo normal. Y hay una función fundamental que tiene el banco, que es prestamista de última instancia. A veces un banco del sector financiero se ve en aprietos, se le acaba la liquidez por cualquier motivo, porque, qué sé yo, prestó, diríamos, a largo plazo contra depósitos de muy corto plazo, ¿no es cierto? Y le retiraron los depósitos, la gente le retira el depósito, y los créditos que hizo todavía no se los pagan porque son hechos a largo plazo. Puede haber momentos en que el banco tenga poca liquidez. El banco es solvente, el banco del sector financiero, es decir, tiene activos, tiene créditos, pero lo que no le falta es liquidez. Entonces viene al Banco de la República cuando tiene problemas de liquidez, y el banco tiene como función, como prestamista de última instancia, proveerle a ese banco la liquidez que necesita. Y la liquidez no es solamente un tema de moneda nacional, también puede ser un tema de moneda extranjera.
Se requiere que haya moneda extranjera suficiente para que la economía, digamos, desempeñe o cumpla con sus obligaciones con el exterior, pueda hacer las importaciones que requiere el sector productivo, pague las deudas oportunamente, es decir, haga las transacciones o provea divisas a empresarios colombianos que quieran invertir en el exterior, o tenga las divisas suficientes para que las empresas que necesitan pagar regalías en el exterior tengan con qué hacerlo. En fin, entonces el banco también tiene, diríamos, como función garantizar que la liquidez en divisas sea suficiente. Entonces hay modelos que permiten, diríamos, desarrollar o identificar cuánto es el volumen de dinero que hay. Y ya digamos, el dinero, el tipo de denominaciones, en cuántos billetes de uno y otro, eso también hay modelos que le dicen a usted cuántos billetes de 100.000 ahora que están recién salidos, cuántos de 50, cuántos de 20, cuántos, en fin, hay modelos que permiten calcular eso, y por eso el banco fabrica los billetes oportunamente. En la fábrica de billetes, aquí en la central de efectivo, hay en la avenida El Dorado, con la avenida Boyacá, y las monedas las fabrica en la fábrica de monedas de Ibagué. Entonces, pero todo eso son decisiones que salen de los modelos que estiman la demanda por liquidez en la economía. Esta fue la opinión del doctor César Vallejo. Muchas gracias por su tiempo. Quisiera hacerle una pregunta sobre la situación que está pasando con el dólar. Entonces, quisiera saber por qué el Banco de la República, viendo que la devaluación del peso llegó a más del 50%, que el dólar tocó más del 3.400 pesos, ¿por qué el Banco de la República no hizo una intervención inmediata? Viendo que los exportadores fueron los beneficiados y los importadores se perjudicaron, pero el Banco de la República hizo intervención un poco más después de la situación que estaba pasando. No, de hecho el banco no ha intervenido, no ha vendido dólares con la devaluación, pero mira, la respuesta es la siguiente. El precio de la divisa o el precio del dólar es el resultado de una relación entre oferta y demanda de divisas. Y las divisas, el volumen de divisas, pues es el resultado de lo que la economía genera en divisas. El precio del dólar es un resultado, no es un instrumento. Por eso el Banco de la República tiene como estrategia en relación con el precio del dólar la flotación, dejar que el dólar flote. Es decir, que ese precio de la divisa sea el que da el mercado. En este momento hubo una devaluación, ya la devaluación se detuvo, incluso se ha regresado un poco. Muy fuerte la devaluación, pues acuérdense que venimos de 1800, 1900, 2000, 2200, y como tú bien dices, subió hasta 3400 en un momento corto, pero subió hasta allá. Fundamentalmente porque los precios del petróleo bajaron de $100 a $26, también por un momento muy corto. Hoy los precios del petróleo están por el orden de 38, 37, han subido a $40. Y lamentablemente, Colombia, sin ser un país petrolero, pues llegó a depender mucho de las divisas generadas por el sector petrolero. Ahora, no solamente bajó el petróleo, bajó el níquel, bajó el carbón, que son exportaciones nuestras. Y esa reducción tan fuerte en los precios de los bienes básicos que exporta Colombia hizo que los ingresos de divisas se desplomaran mucho. Así estuviéramos produciendo la misma cantidad o incluso un poco más. Pero como la reducción del precio fue de 100 a 26, eso se bajó. Entonces, las divisas bajaron muchísimo, el ingreso de divisas. Tú sabes que las exportaciones colombianas llegaron a ser $60.000 millones. Pues el año pasado fueron del orden de $36.000, $38.000 millones.
Eso quiere decir que las divisas se hicieron escasas. Vienen menos divisas, luego la divisa es más escasa. Y cuando un producto es escaso, su precio sube. Por eso el precio de la divisa ha subido. Y hay que dejarlo subir. ¿Por qué? Pues porque justamente esa estrategia de dejar flotar la divisa permite automáticamente lo que tú decías, que los exportadores se beneficien y los importadores pues digan no podemos seguir importando a precios tan altos.